Imagina que estás jugando un juego de cartas contra un oponente muy astuto. Tienes buenas cartas en la mano, pero él también. ¿Cómo puedes asegurarte de ganar? Fácil, haciendo que tu oponente crea que tienes cartas diferentes de las que realmente tienes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Los países aliados, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, estaban jugando una partida mortal contra la Alemania nazi. Y en medio de ese juego, había un hombre que se convirtió en el mayor farol de la historia, Dusan Duško Popov, el verdadero James Bond. Para entender la importancia de Popov, primero debemos comprender el contexto histórico en el que vivió y actuó. En 1939, la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. En los años siguientes, los alemanes conquistaron casi toda Europa: Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca y muchos otros países. En 1941, Alemania cometió un error estratégico gigantesco. Invadió la Unión Soviética, abriendo un segundo frente de guerra. Esto significaba que los alemanes ahora tenían que luchar en dos frentes al mismo tiempo, contra los rusos en el este y contra los ingleses en el oeste. Pero, ¿por qué los aliados necesitaban invadir Europa? En 1944, la situación era la siguiente. Alemania controlaba casi toda Europa continental. Inglaterra estaba sola en el oeste, siendo bombardeada por los alemanes. Los rusos luchaban ferozmente en el este, pero perdían millones de soldados. Los estadounidenses habían entrado en la guerra en 1941, pero aún no habían atacado directamente a Alemania en Europa. Los líderes aliados, principalmente Churchill en Inglaterra, Roosevelt en Estados Unidos y Stalin en la Unión Soviética, comprendieron que necesitaban abrir un tercer frente: invadir la Europa ocupada por los alemanes a través del Canal de la Mancha. Esta invasión se conocería como el Día D, u Operación Overlord. Pero, ¿cómo invadir una fortaleza? Los alemanes no eran tontos. Sabían que los aliados intentarían invadir, por lo que construyeron el llamado Muro Atlántico, una serie de fortificaciones, búnkeres, minas y obstáculos a lo largo de toda la costa europea, desde Noruega hasta Francia. Los aliados se enfrentaban a un problema matemático simple, pero mortal. Necesitaban invadir. No había otra forma de derrotar a Alemania. Los alemanes sabían que lo intentarían, pero la pregunta era: ¿dónde? ¿Y cuándo? Si los alemanes adivinaban el lugar correcto, concentrarían todas sus tropas ahí y masacrarían a los invasores. Y aquí es donde entra Duško Popov, nacido en 1912 en Serbia, entonces parte de Yugoslavia. Hijo de un banquero rico, estudió Derecho en Alemania, hablaba varios idiomas a la perfección y forjó una amistad crucial con Johann Jepsen, un alemán de familia acomodada que secretamente despreciaba el régimen nazi. Cuando Alemania invadió Yugoslavia en abril de 1941, Popov tomó una decisión que definiría su vida. Se ofreció voluntariamente a los servicios de inteligencia británicos, no por dinero, sino por convicción antinazi. El plan era audaz. Popov sería reclutado por la Abwehr alemana a través de Jepsen, fingiendo ser un espía antibritánico. En realidad, sería un agente doble, suministrando a los alemanes información falsa, cuidadosamente elaborada por el MI6. El nombre en clave británico de Popov era Triciclo, porque operaba una red de 3 agentes. Cada informe enviado a la inteligencia alemana pasaba primero por el control de los británicos. Cada información contenía verdades suficientes para mantener credibilidad, pero incluía distorsiones cruciales que beneficiaban a los aliados. Popov operaba principalmente entre Londres, Lisboa y posteriormente Estados Unidos. Lisboa, ciudad neutral, se convirtió en el epicentro de la guerra secreta europea. Ahí, en el famoso Casino Estoril, Popov cultivaba su imagen de playboy millonario, una tapadera que explicaba su presencia en lugares sensibles y sus contactos con figuras sospechosas. En agosto de 1941, Popov recibió de los alemanes un cuestionario sobre instalaciones militares estadounidenses. Un documento aparentemente rutinario contenía algo que le alarmó:
una concentración obsesiva de preguntas sobre Pearl Harbor. Popov concluyó lo obvio. Los japoneses, aliados de los alemanes, planeaban atacar la base naval en Hawái. Llegó a Estados Unidos en agosto de 1941, 4 meses antes del ataque, con información que podría haber evitado la tragedia. La reunión con J. Edgar Hoover, director del FBI, fue un desastre. Hoover desconfiaba de Popov por su estilo de vida sofisticado y sus conexiones europeas. Cuando Popov explicó sus descubrimientos sobre Pearl Harbor, Hoover lo despidió, considerándolo un impostor en busca de atención. En diciembre de 1941, cuando los bombarderos japoneses atacaron Pearl Harbor, Popov vio las noticias sabiendo que había intentado prevenir el desastre. Más de 2.400 estadounidenses murieron en un ataque que podría haberse anticipado. En 1944, Popov se convirtió en una pieza central de la Operación Fortune, el mayor engaño militar de la historia. El objetivo era convencer a los alemanes de que la invasión aliada de Europa ocurriría en Calais y no en Normandía. A través de Popov, los alemanes recibieron información detallada sobre tropas fantasma, preparativos inexistentes y planes falsos. Cada informe era una obra de arte en desinformación. Contenía verdades verificables mezcladas con mentiras estratégicas. El éxito fue total. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, encontraron menos resistencia de la esperada. Divisiones enteras alemanas esperaban una invasión fantasma en Calais. Popov había contribuido al éxito de una de las operaciones militares más importantes de la historia. La vida de espía triple cobró su precio. Johann Jabsen, el amigo alemán que facilitó el reclutamiento inicial de Popov, fue descubierto y capturado por los nazis en 1944. Bajo tortura, podía revelar toda la red de agentes dobles. Popov enfrentó entonces el periodo más peligroso de su carrera. Cada encuentro con controladores alemanes podía terminar en prisión y ejecución. Cada comunicación podía ser la última. Pero continuó operando, sabiendo que la vida de millones dependía de su capacidad para mentir convincentemente. La presión psicológica era devastadora. Popov desarrolló técnicas de supervivencia mental, compartimentación extrema, control emocional absoluto y la capacidad sobrehumana de mantener múltiples identidades simultáneamente. Los números hablan por sí solos. Popov transmitió más de 1.200 mensajes a la inteligencia alemana durante la guerra. Cada uno fue previamente aprobado por los controladores británicos. Ninguna información genuinamente perjudicial para los aliados fue transmitida. Sus contribuciones incluyen desinformación crucial para el éxito del día D, identificación de otros espías alemanes operando en Gran Bretaña, inteligencia sobre planes y capacidades militares alemanas y alertas sobre desarrollos tecnológicos nazis. Historiadores estiman que sus operaciones salvaron decenas de miles de vidas aliadas y aceleraron el fin de la guerra en meses. Dushko Popov sobrevivió a la guerra y murió en 1981, a los 69 años. Solo décadas después, los archivos comenzaron a revelar la verdadera magnitud de sus contribuciones a la victoria aliada. Ian Fleming, autor de James Bond, que conoció a Popov en Lisboa, confirmó que el espía serbio fue una de las principales inspiraciones para James Bond. Pero a diferencia de la ficción, Popov operaba en un mundo donde los errores significaban no solo la muerte personal, sino potencialmente millones de muertes adicionales. Dushko Popov no fue solo un espía, fue una fuerza singular que ayudó a moldear el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Su historia, ahora finalmente revelada, demuestra que detrás de los grandes eventos históricos hay individuos comunes que eligen hacerlo extraordinario. En un mundo donde la verdad era un arma de guerra, Popov transformó la mentira en instrumento de liberación. Su mayor hazaña no fue engañar a los alemanes, sino hacerlo consistentemente durante 4 años, manteniendo vivas no solo sus múltiples identidades, sino también la esperanza de libertad para millones. El hombre que inspiró a James Bond demostró que la realidad puede ser más extraordinaria que cualquier ficción. Su historia permanece como testimonio de que, a veces, salvar el mundo requiere no solo coraje, sino la capacidad de vivir una mentira al servicio de una verdad mayor.